Batido de avena y fruta para el estreñimiento. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un batido para regular el tránsito intestinal, es decir, para combatir el estreñimiento y conseguir generar un hábito defecatorio, que es como así se llama al hábito que se genera para ir al baño regularmente. Se podría utilizar a diario, es más, es lo ideal para llegar a regularlo, no como algo puntual o medida de urgencia, sino como algo mantenido en el tiempo. No te lo pierdas, porque aparte de todo esto, está muy rico y podría tomarlo cualquier persona. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. La receta que hoy vamos a presentar es ideal para movilizar las heces que podemos tener retenidas en el intestino, facilitando su eliminación. Esto se va a generar gracias a la fibra soluble y la fibra insoluble que contienen los alimentos elegidos. Por otro lado, va a ser un batido que va a mejorar nuestra microbiota, es decir, el perfil de bacterias que tenemos en nuestro intestino, siendo a veces este el responsable del estreñimiento. Esto, para que os hagáis la idea, es como un círculo vicioso que tenemos que cortar. Cuanto peor vamos al servicio, más bacterias patógenas se empiezan a generar en nuestro intestino y peor vamos a ir al servicio, ¿no? Más estreñimiento vamos a tener. Entonces este círculo vicioso hay que cortarlo. Con los ingredientes que hemos elegido vamos a frenar y revertir este proceso. Por ejemplo, el yogur es uno de los ingredientes que hemos seleccionado, que es muy rico en probióticos, es decir, las bacterias beneficiosas. La avena y las semillas que hemos seleccionado van a ser, como si dijéramos, ese alimento para las bacterias, van a hacer ese efecto prebiótico. Bien, vamos a pasar a presentar los ingredientes. El primero es la avena. Hemos utilizado una avena que simplemente es en copos, es una avena que podemos encontrar prácticamente en cualquier supermercado. La hemos dejado en remojo, de la misma manera que hemos indicado en otro de los vídeos que hemos grabado, y directamente le hemos quitado el agua en la que estaba remojada, ¿vale? Entonces nada, simplemente aquí tenemos la avena ya hidratada. Por otro lado, hemos seleccionado como semillas las semillas de chía. En este caso, como vamos a pasarlo por la batidora, no necesitamos tenerlas molidas. Si queremos aprovechar sus nutrientes, los nutrientes que tiene las semillas de chía, como el hierro, el magnesio, el calcio, el omega 3, deberíamos molerlas, por ejemplo, en un molinillo de café o, por ejemplo, en una Thermomix. En este caso, como vamos a batirlo todo, no va a ser necesario porque ya de por sí, con esta batidora, se van a romper esas semillas y vamos a aprovechar lo que contienen dentro. Por otro lado, el yogur. Como hemos comentado anteriormente, el yogur va a tener una calidad probiótica y prebiótica, es decir, va a contener las bacterias beneficiosas para nuestro intestino y también va a contener esa parte prebiótica, que es el ácido láctico, que justo es el liquidito que normalmente retiramos del yogur cuando vamos a tomarlo. Precisamente esto va a ser muy beneficioso para nuestro intestino, así que lo hemos incluido también dentro de este yogur y lo vamos a meter dentro de la receta. Y luego hemos seleccionado alguna fruta, en este caso la manzana y el kiwi. ¿Por qué manzana y kiwi? Bueno, pues especialmente por la fibra que contienen. La manzana tiene mucha fibra soluble llamada pectina. Esta pectina va a hacer ese efecto prebiótico, como hemos comentado, es decir, va a alimentar a nuestras bacterias intestinales. Y el kiwi tiene tanto fibra soluble como la manzana, como fibra insoluble, todas las semillitas que tiene dentro. Bueno, no lo he comentado, pero la manzana la vamos a poner con piel, de tal forma que también tengamos esa fibra insoluble que está en la piel. Vamos a añadirle también agua, ¿vale? De tal forma que ayudemos a que se hidraten todas estas fibras solubles de las que hemos hablado y de esta manera tenga más efecto de arrastre y más efecto laxante, por así decir. Bueno, pues nada, ahora es tan sencillo como coger todos los ingredientes, meterlos en la batidora y triturarlo todo junto. Lo ideal es que lo primero es que pongamos el agua, ¿vale? Porque de esta manera van a ir entrando todos los ingredientes y se van a ir hidratando. Entonces, nada, pues simplemente vamos a ir mezclando los ingredientes. Un vaso de agua. Vamos a poner una cucharada sopera de avena, que previamente, como hemos comentado, la hemos puesto ya en remojo. Como os decía antes, si no estáis acostumbrados a tomar avena, igual lo ideal es que al principio pongáis solamente media cucharada,
Vamos a poner también media cucharadita de semillas de chía. Vamos a poner un yogur natural entero. Es importante que sea natural, sin edulcorar. Podemos utilizar un yogur de vaca, también puede ser un yogur de cabra, yogur de oveja, el que vosotros prefiráis. Y vamos a ponerle también la fruta que hemos seleccionado. Como hemos comentado, podemos utilizar otro tipo de fruta, como puede ser la papaya, puede ser la fresa, pueden ser unos arándanos. En este caso hemos seleccionado la manzana y el kiwi. Y nada, ahora es tan sencillo como batirlo todo y ya tendremos preparado nuestro batido. Pues nada, vamos a pasar a batir toda la mezcla. Y lo ideal es que quede todo homogéneo. Luego también, bueno, pues a nivel particular, si queremos que quede algún trocito de fruta para poder masticar, simplemente pues no tendremos que batirlo del todo, ¿vale? Pero bueno, en principio vamos a dejarlo todo lo más homogéneo posible. Ya tenemos preparada nuestra mezcla. Bueno, pues ahora simplemente vamos a servirlo. Con toda la mezcla que hemos elaborado nos valdría como sustituto, por ejemplo, para un desayuno. Para una persona adulta. Si queremos, por ejemplo, para un niño, pues sería la mitad de cantidad. Si quisiéramos también le podríamos añadir algún fruto seco o alguna otra semillita por encima, ¿vale? Sobre todo el fruto seco, bueno, pues para ponerle un poquito de cantidad de proteína, ¿vale? Para añadirle algo de proteína a nuestro desayuno en caso de que queramos que sea un desayuno un poquito más completo. También, pues si queremos podemos llevarlo al trabajo, podríamos echarlo en un bote de cristal o bien en algún vasito de estos que son herméticos y que podemos transportarlo fácilmente. Por otro lado, simplemente como precaución, acordaos que la avena tiene una proteína que es muy similar a la del gluten, sin que llegue a ser gluten. Y esto puede hacer que algunas personas con esta intolerancia no puedan consumirlo, ya que bueno, pues va a provocar cierto malestar digestivo, gases, inflamación, distensión abdominal. Entonces es muy importante que siempre que tomemos avena chequeemos cómo nos sienta, ¿vale? Si nos está sentando bien o si esto puede estar generando alguna pequeña intolerancia. Bueno, pues nada, como siempre espero que este vídeo os haya gustado, darme un like si os ha gustado y si tenéis más dudas o queréis más información a título personal podéis solicitar una cita online en el link que aparece en la descripción de este vídeo y nada, pues a vuestra salud, hasta la curación y más allá.